Hola a todos, te invito a explorar un emocionante mundo de aventuras con nuestro nuevo programa de lectura. Aquí, cada libro es un portal a historias fascinantes llenas de misterio, pasión, traición y valentía. Tú eres el héroe en este viaje literario. Descubre tu próxima aventura aquí. Los árabes. La epopeya del Islam. El mundo árabe vive sobre un volcán. Regularmente cada 700 años aspira y expira. A una ardiente aspiración le sigue una expulsión fogosa. Mahoma llegó en el siglo VII después de Cristo. La increíble fuerza de su religión se volcó como un torrente de lava sobre todo el oriente. Cubrió el ámbito del Mediterráneo y desde allí alcanzó a España y Francia. Después de 700 años se enfrió el volcán, se petrificó la lava y el volcán se puso a dormir. Durante otros 700 años, hoy, al borde del siglo XXI, ha despertado nuevamente el volcán musulmán. La fe y la espada fueron los elementos determinantes de la epopeya islámica. Hoy, los historiadores poseen suficientes documentos e informes de testigos como para suministrar una imagen completa y detallada de la vida pública de los árabes. Pero ellos no solo fueron creyentes fanáticos e implacables guerreros, también anotaron éxitos notables en el campo científico e intelectual. Se puede afirmar que el mundo árabe entró a los tiempos modernos mucho antes que Europa saliera de la Edad Media. Rolf Pan relata la trayectoria fascinante de este gran pueblo, desde su amanecer con Mahoma hasta el último suspiro del moro en Granada. El autor descubre en forma amena y vivaz los hechos históricos, sus relaciones con los tiempos que hoy vivimos y tiende un arco admirable desde los orígenes hasta la actualidad. Capítulo 1. Invasión desde un lugar desconocido. El correo del profeta. Un delgado beduino cubierto de polvo a causa de varios días y noches de rápida marcha por el monótono e infinito arenal ubicado al sur de Siria, atraviesa el desierto montando un camello de carrera. El jinete solitario, cuyo nombre las crónicas posteriormente indicarán como Ichia ibn Galifa, viene de las tierras bajas de Arabia. Para los pueblos civilizados de principio del siglo VII, que creían conocer todo acerca de las estrellas, la península de Arabia, rodeada por el Mar Rojo, el Océano Índico y el Golfo Pérsico, es más misteriosa que el universo. Los geógrafos romanos y persas tienen solo una vaga idea del interior del país y de las tribus guerreras de los beduinos, nada más que raras sospechas. Ichia tiene la garganta seca, la arena le cruje entre los dientes, las cantimploras de agua se bambalean casi vacías contra el cuerpo del camello galopante. Los ojos del sarraceno, semiocultos atrás del turbante sobre una cabeza y su cara, están fijos sobre una franja verde en el horizonte ardiente. Las estribaciones de la fértil planicie de la Nubra, que más tarde se convertirán en las murallas y torre de la capital militar romana de la provincia, Bosra, centellean más allá de las lejanas dunas bajo el resplandor del sol. Si Heraclio, emperador de Bizancio, no ha abandonado aún este puesto exterior de su reino universal, Ichia ibn Galifa puede cumplir con el encargo del profeta. En este día de junio del año 628, en el Palacio Trajano de Bosra, cuartel del emperador, está sentado el soberano del imperio del este o romano frente a un semicírculo de hombres que lo observaban con enemistad y admiración a la vez. Heraclio, un capadocio de ojos azules y tupida barba gris, de unos 55 años de edad, emperador desde hace casi 20 años, es de estatura mediana y constitución robusta. El pueblo cuenta historias fantásticas acerca de su fuerza muscular y su coraje. Dicen que en el hipódromo de Constantinopla ahorcó a un león sirviéndose solo de sus manos. En la reciente guerra contra los persas, en un duelo dio a muerte con su espada a 4 generales enemigos. Debe reorganizarse la administración. Ante todo deberán decretarse y cobrarse nuevos impuestos. La Iglesia del Imperio del Este romano pide se le restituya los préstamos de guerra.
Al lado del emperador está sentada su señora Martina, 23 años más joven que él, delgada, de cabello negro y grandes ojos oscuros. Ella lo había acompañado en toda su campaña militar. En este viaje también soporta todo tipo de incomodidad. Ella sabe que significa una carga de política interna para él. Percibe el deseo disimulado con el que lo miran fijamente los señores de la iglesia. Martina es la sobrina del emperador, la hija de su hermana. Para los curas, su matrimonio es incestuoso, es pecado mortal. Afuera, delante del palacio, se comienzan a oír las voces. Al emperador les grata la interrupción. La conferencia se asemeja a un callejón sin salida. Los religiosos de la iglesia estatal se niegan a cada reconciliación con las sectas enemistadas. Sin embargo, consideran posible el ingreso de impuestos más elevados. Los empleados y los oficiales de la guarnición temen revueltas en caso de cargar al pueblo saqueado con nuevos gravámenes. Heraclio se para debajo de la ventana alta en forma de arcada. Heraclio cierra los ojos a causa del resplandor del sol. Por encima de la multitud observa a un beduino, insensible al regocijo popular, la cara cubierta por una costra de polvo a causa del largo viaje a través del desierto, saca a su camello del Decumanus, la calle principal oeste-este, por la curva de Navataer hacia la plaza grande. Le cierra el camino 2 soldados de la Guardia Imperial. El beduino pone la mano en su atuendo y le alcanza un rollo manuscrito al soldado de la guardia. El emperador trae al gobernador a su lado. ¿Ves al sarraceno? Tráeme la carta. Deben prender al hombre. Eleva la mano para saludar al pueblo. Del soberano del cristianismo, astrólogo e investigador de la piedra de la sabiduría, confía mucho en su sexto sentido. Cree que gracias a sus presentimientos está sentado en el trono desde hace más tiempo que casi todos sus antepasados. Cuando el ejército persa ya se encontraba frente a Constantinopla, también confió en su sexto sentido y no atacó frontalmente a los sitiadores según la estrategia usual. Condujo a su armada por caminos aparentemente falsos a lo largo del Mar Negro a través de Armenia, enfrentándose a la capital persa desde el norte. La carta, susurra a su lado. Heraclio toma el rollo sin mirar. El obispo comenzó a hablarle a la multitud. Himno de alabanza al emperador, gratitud a Dios por haber llevado al cristianismo a la victoria. Mi sexto sentido, piensa Heraclio. Solo he cometido errores en los momentos en que no lo he seguido. Esta carta es el comienzo de algo que traerá cambios. ¿Pero qué? El Shah de Persia, Khosrau II, fue asesinado por sus propios aristócratas. Los sucesores se desgarran en la lucha por la herencia, y el ejército bizantino está demasiado agotado por la guerra como para rebelarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, terminó el obispo. Amén. Braman cientos de voces en las plazas. Heraclio va hacia la baranda. Se oyen aclamaciones. La guardia imperial hace sonar los escudos. Que nos abra el emperador. Heraclio aprovecha el momento para abrir el rollo. Su vista vuela por encima de las pocas líneas. En el nombre de Alá, del clemente, del misericordioso, de Mahoma, el enviado de Dios, a Heraclio, el grande de los romanos, saludos a aquel que va por el camino correcto. Te invito a reconocer al Islam. Hazte musulmán y gánate la paz. Tu recompensa será doble. Si en cambio rechazas este llamado, caerá sobre ti la culpa de todos aquellos que se aferran al error. Oh pueblos que creéis en la Escritura, unámonos siguiendo la palabra. Si nos dejaras adorar solamente al Dios único, no soportaremos otros ídolos a su lado. Heraclio se contiene ante las palabras incomprensibles, Alá, musulmán e Islam. Luego le entrega nuevamente el rollo al gobernador. Tonteras, dice, un loco del desierto. No hay respuesta, pregunta el gobernador. No hay respuesta. Deja marchar al beduino. Heraclio alza ambas manos por encima de su cabeza de César y se extasía con el júbilo. Apenas
Una hora más tarde, Ischia Ingaliva está cabalgando nuevamente por el Decumanus hacia el portal oeste, en dirección sur a través de los campos verdes, hacia el desierto amarillo oscuro. No quiere permanecer ni un instante más en la ciudad aquellos incrédulos vencidos por la sequía. Pero el correo del profeta sabe bien que esta ciudad, con sus iglesias y sus palacios, sus termas, sus anfiteatros y sus jardines floridos serán alcanzados por la furia de Alá. La emperatriz Martina se despierta tarde en la noche. Heraclio había abandonado la cama. Está parado frente a la ventana y mira absorto por encima de los tejados. ¿No duermes?, dice Martina y se le acerca. Heraclio le pasa el brazo por encima de los hombros. Una vieja profecía no me da sosiego. Debo cuidarme del pueblo de los circuncisos. Podrían en peligro mi imperio. Siempre pienso que se refiere a los judíos, pero los judíos me causan menos problemas que las sectas cristianas. Las sectas luchan y conspiran conjuntamente tanto en contra de la Iglesia como también en contra del Estado. En la guerra, algunos inclusive han luchado a favor de los persas. Todavía sigues pensando en aquel confuso mensaje. La noche viene acompañada de muchos pensamientos claros y oscuros, dice el emperador. También los árabes son circuncisos. Otra ciudad, otro gobernador. El emperador Heraclio siempre volvió a intentar recoger información acerca del remitente rodeado de misterio de aquella curiosa carta. A pedido suyo, los agentes recorrían los bazares. Ahora el gobernador de Damasco sostiene haber encontrado a un informante. Acompañado por el gobernador, entra en la habitación un sarraceno alto. Este es Abu Sufyan, dice el gobernador, conductor de caravanas de la Meca, jeque de la tribu Umayyá. En tiempos de crisis manda a las milicias de su ciudad. O sea que comerciante y general, dice Heraclio con un tono de voz irónico. ¿Qué sabes tú acerca de este Mahoma? Lo hemos echado de la Meca. Alborotaba a nuestra ciudad. Ahora se ha juntado con una banda de aventureros y asalta nuestras caravanas. ¿Y la poderosa Meca no puede terminar con él? Costará mucha sangre, pero lo aniquilaremos. Sus seguidores son fanáticos. No temen a la muerte y destrozan los sagrados lazos familiares. Abu Sufyan sabe de lo que habla. Su hija se ha unido a los fanáticos. Es una de las 10 mujeres en el harén del profeta. Mucha suerte, que Dios te acompañe. El emperador sigue con su mirada a Abu Sufyan, que se va caminando con el gobernador. Luego se encoge de hombros. Que los sarracenos se den solos de cabeza con la Arabia desconocida. Él tiene cosas más importantes que hacer. Pareciera que esta vez su sexto sentido le hubiera jugado una mala pasada. Se anuncia un reino universal. Si son verídicas las leyendas tradicionales árabes, el primer encuentro del Islam con el soberano del cristianismo debe haberse desarrollado más o menos así. Los correos del profeta transmitían mensajes de idéntico tenor a los soberanos de los reinos universales de la antigüedad grecorromana, declinantes, y también a sus sustitutos en Persia, en Egipto y en Yemen. Los beduinos, que a principios de junio del año 628 salían de la Arabia desconocida y enigmática atravesando rápidamente los desiertos en cabalgadas que duraban noches y días, fueron los primeros mensajeros de una nueva era. Por su intermedio se dieron a conocer al mundo por primera vez 4 conceptos extraños: Alá, Islam, musulmán y Mahoma. Nombre de un dios desconocido, de un poder explosivo, de sus seguidores fanáticos y de sus profetas. Ejemplos esenciales para el imperio gigantesco que en los próximos 7 siglos se extenderá desde los Pirineos hasta el Himalaya. El imperio sarraceno, más grande que Roma, Bizancio o Persia en sus momentos de apogeo. En este periodo de 700 años, los sarracenos asimilaron a su fe, a su idioma y hasta su apariencia externa a más naciones extranjeras que cualquier otro pueblo o después de ellos, como ser griegos, romanos, anglosajones, rusos o americanos, dice Philip Curry Itti, un orientalista de la Universidad Americana de Princeton, nacido en Líbano. Sarracenos.
¿Dónde se origina esa palabra? ¿Qué es lo que circunscribe? Demos un vistazo a nuestra Biblia. Allí se habla de gente que vive hacia el oriente. Leemos acerca de criaturas del oriente. Esto suena a cuento fabuloso, sin embargo, geográficamente y etnológicamente solo refleja un concepto poco selectivo. Para nosotros los europeos, lejos del lugar del acontecer bíblico, la tierra de Oriente es todo lo ubicado al este del mar Mediterráneo. Sin embargo, para los informantes del Antiguo Testamento, el punto de referencia estaba fijado con mayor precisión: Palestina. Hacia Oriente significaba para ellos al este de Palestina. En consecuencia, las criaturas de la tierra de Oriente son un grupo de beduinos que llevaban su vida nómade y bélica en el desierto al este y sudeste de Palestina. La culpa de este malentendido la tiene la traducción errónea de una palabra de origen semita, ben, hebreo, o ibn, árabe. Significa hijo. El plural árabe es banu. Esto significa también criatura, en sentido más amplio descendiente, y con ello finalmente tribu. Mahoma era un miembro del Banu Qora, o sea, un chiita de Qora. Para las tribus beduinas en los desiertos al este de Palestina había un nombre colectivo. Surge de la palabra árabe sharq, que significa este y salida del sol. Los periódicos árabes mencionan la hora del servicio matutino bajo la rúbrica sharq, la gente de la tribu del este, y aquí el círculo abarca nuevamente a las criaturas de la tierra de Oriente. Se llamaban Sharkyun. Ahora bien, los primeros viajantes del círculo cultural grecorromano que tuvieron contacto con los árabes elaboraron sus teorías en base a la palabra Sharkyun, así como un general ha desglosado las palabras árabes en forma muy caprichosa. Puesto que ni un griego ni un latín existe el conocido sh, esto fue reemplazado por una s, y como el sonido k en latín se refleja mediante una c de Sharkyun, primero surgió Charsinae y luego, para facilitar aún más la pronunciación, se le intercaló una vocal. El resultado fue Saracinae y finalmente Saracenae. Los viajantes de Occidente referían esta palabra a su propio vocablo, Sinnatae, que significa algo así como habitante de tiendas, lo que por cierto eran estos árabes nómades. A decir con exactitud, y para empeorarlo aún más, luego surgieron aquí los habitantes de tiendas descendientes de Sara, o sea, de la mujer de Abraham, y con ello los antiguos informantes se acercaban nuevamente, aunque en forma disparatada, a las tradiciones transmitidas por los árabes, que toman a Abraham por padre de su estirpe. Como madre de su estirpe seguramente que no a la mujer principal Sara, sino que a la de menor importancia, Agar. Esto es entonces la historia aventurera del origen de la palabra sarraceno. Job fue un sarraceno. El Antiguo Testamento dice de él: era más magnífico que todos que viven hacia el oriente. Job era un poderoso jeque sarraceno. Los sarracenos en general juegan un rol importante en la Biblia. Moisés desposó a la hija de un sarraceno, Sulamit, para quien el rey Salomón cantó su glorificación del amor. Fue sarracena. Las minas de oro del rey Salomón estaban ubicadas presuntamente entre la Meca y Medina, y los tres sabios de la tierra de Oriente serían beduinos del norte de Arabia, hombres inteligentes de su tribu, curas o jeques sarracenos. En la literatura griega, la denominación sarraceno recién fue introducida por los historiadores de Roma y Bizancio. El occidente de la Edad Media finalmente denomina sarraceno a todos los pueblos bélicos del Islam que avanzan hacia España, Francia y la India sobre sus rápidos caballos árabes, bajo el estandarte de los profetas, blandiendo la espada de acero damasquino, y que luego luchan contra los cruzados en Tierra Santa. Pero estos sarracenos, que con el Corán y la espada crean el mayor imperio de la Edad Media, también absorben y asimilan los principales rasgos de la cultura grecorromana, y con en el medio que proporciona aquella época de la Edad Media, las influencias que finalmente conducen al despertar del mundo occidental. Según el profesor Uti,
Ningún pueblo ha contribuido más al progreso de la humanidad. Durante siglos, el idioma de los sarracenos seguirá siendo en todo el mundo civilizado el idioma de la enseñanza, de la investigación y del pensamiento progresista. Iti, entre los siglos 9 y 12, por medio del árabe se difundieron más obras de filosofía, historia, teología, astronomía y geografía que en cualquier otro idioma. El idioma de aquella carta, que un beduino llamado Iche-in Galifa le había entregado al emperador del este romano, naturalmente no fue tomado en cuenta. El imperio romano recién escuchó con atención cuando los sarracenos se sirvieron de otro idioma que Bizancio entendía mejor, el idioma del conquistador. La espada de Alá. Una larga fila militar atraviesa el desierto del Mar Rojo hacia el norte. Bajo el calcinante sol resplandecen las espadas y las puntas de lanza de los sarracenos. 3000 guerreros siguen las huellas tras el correo del profeta que había cabalgado allí antes que ellos, hacia la frontera del Imperio Romano. Una armada paupérrima. Dispone solamente 1000 camellos. Los guerreros se turnan sobre la montura. La mayoría de ellos están descalzos. Los menos tienen coraza. Algunos pocos caballos van detrás, tomados por las riendas. Su fuerza es muy valiosa, por lo tanto, no se les utiliza como animales de silla. Los sarracenos recién montan cuando comienza la batalla. Said ibn al-Hadid, otrora esclavo, antes de ser adoptado por Mahoma, cabalga sobre el camello Kia. En su lanza flamea el pañuelo blanco que Mahoma le diera para llevar en calidad de insignia. Antes de iniciar la marcha, al revisar las tropas en Medina, Mahoma le había dicho: si caes en la batalla, pásale la bandera a Jafar. Jafar es un primo de Mahoma, cabalga detrás de Said. Después de 10 días de marcha, los espías avistan una reserva bizantina. 10.000 hombres apostaron en Al-Balqa, al oeste del Mar Rojo. Said ordena que se detengan. 3 contra 1. Los sarracenos no habían contado con esto. Los jefes se acuclillan sobre la arena en consejo de guerra. ¿Deberá pedir nuevas instrucciones a Mahoma a algún correo? Ibn Rawaa, un viejo espadachín del profeta, se para de un salto. ¿Es la cantidad la que decide una batalla o la ayuda de Alá? Los 3000 hombres se pusieron nuevamente en marcha. Evitan la punta sur del Mar Rojo, pasan por Muta y avanzan hacia el arenal de Al-Balqa. El panorama que allí los espera les corta el aliento por unos minutos. En un frente amplio, un hombre junto a otro, a pie, con cascos, corazas y quijotes, escudos y espadas. Las legiones del este romano forman en el desierto una barrera de 3 kilómetros de largo. En los flancos, ya casi en el horizonte, se adelanta la caballería de las tribus beduinas de Siria que están aliadas con Bizancio. Los Varas, los Valis, los Wails, los Bak, los Lagmitas y los Tuyams. Durante un engañoso instante, Said aún piensa en una ventaja. Tiene el sol a sus espaldas. Los bizantinos deben luchar con los rayos escandilantes de frente. En ese momento, 6000 legiones alzan sus escudos como un solo hombre. 6000 penetrantes rayos solares escandilan a los sarracenos. En forma comprimida, la aplanadora metálica avanza por el llano. Paso a paso, sin detenerse, los guerreros de Alá retroceden de la falange con los ojos cerrados. Hasta el momento, ningún musulmán había visto el ejército del este romano en acción. En el desierto, los combates por la extensión del Islam hasta ahora se desarrollaban casi exclusivamente dentro de la franja de 400 kilómetros entre la Medina y la Meca. Pero allí los sarracenos peleaban hombre a hombre, de acuerdo con las viejas costumbres beduinas, jefe contra jefe. A esto recién después de haberse provocado sanguinariamente con bulas cuásticas. La confrontación con una máquina bélica anónima es un shock paralizante. Said da la señal de retirada. Espera formar una línea de retirada, pero los bizantinos no le dan tiempo a los sarracenos. En cuanto ocupan nuevas posiciones, las legiones ya están a sus espaldas, sobre las colinas, bien cerca. Horas de beduinos se abalanzan desde los valles continuos.
Alá nos espera, expresa Said, que aparece desde un escondrijo, portando en su mano izquierda la bandera del profeta y en la derecha la espada. 3000 sarracenos, con el nombre de Alá a flor de labios, se arrojan en repetidas oleadas sobre los escudos, las lanzas, las flechas. Said cae del caballo. Antes de que los bizantinos lo hubieran pasado por encima, Jafar le arranca la bandera de la mano. Su caballo se desmorona debajo de él. Jafar lucha a pie. 2 golpes de espada le cortan los brazos. Jafar se arroja con el cuerpo encima de la insignia. Un bizantino le parte el cráneo en 2. Ibn Rawah se precipita sobre el tumulto. Atravesado por las lanzas, se desangra sobre la bandera. Un joven guerrero logra apoderarse de ella. Entretanto, Khalid ibn al-Walid se rodea de unos cuantos sarracenos. Khalid, sin duda alguna, es el guerrero más experimentado de la tropa. Mahoma no quiso confiar en el mando, porque recién se convirtió al islamismo hace poco tiempo. Antes, durante años, a pedido de la Meca, había tratado de aniquilar al profeta y a sus rebeldes. En este primer combate por la verdadera fe, debía probarse como simple guerrero. Ahora los sobrevivientes de la masacre le imploran se haga cargo del mando supremo. Más tarde, Khalid comenzará la guerra contra Persia, conquistará la Mesopotamia, Palestina y Siria, pasará a la historia como la espada de Alá. Khalid reama la destruida defensa. El núcleo amalgamado ofrece resistencia hasta el atardecer. Entonces, Khalid, mediante una estratagema, le asegura la retirada a las huestes derrotadas. Destruye pequeños grupos de combates en la pendiente del terreno. De tanto en tanto lanzan gritos de alegría, como si hubieran llegado refuerzos. La osada táctica surte efecto. Los bizantinos dejan avanzar para esperar que amanezca. Durante la noche, Khalid ataca con tropas de choque las guardias a lo largo del frente. Se acercan furtivamente a los puestos, irrumpen de la oscuridad para vengarse de la muerte de sus compañeros correligionarios. De madrugada ya casi no hay guardia con vida. Los sarracenos desaparecieron. Al regresar al cuartel de Mahoma, en Medina, el montón diezmado de Khalid es recibido con exclamaciones injuriosas. Mahoma cabalga hacia el centro del gentío. Tiene en sus brazos al pequeño hijo de su primo caído Gafar. Exclama: estos hombres no son cobardes, tuvieron coraje y volverán a combatir siempre que así lo disponga Alá. La batalla de Muta le ha costado al emperador Heraclio más hombre de lo que hubiese esperado, según la proporción desigual de fuerzas. Pero lo que pesa más es que las tribus beduinas medio cristianizadas de Siria, que nunca se habían topado con un enemigo tan obstinado, en la marcha triunfal de Heraclio contra los persas, pierden su confianza en la superioridad material de la máquina guerrera bizantina. A esto hay que agregarle que Bizancio, desangrada por la guerra contra los persas, está atrasada con los pagos contractuales a los beduinos aliados. Quizás por primera vez se pregunten: ¿será Alá el Dios más fuerte? Al regresar Khalid al campo de batalla para luchar contra las legiones del este romano, los beduinos sirios cabalgan a su lado. Heraclio toma la batalla de Muta tan seriamente como en el ofrecimiento de conversión del jeque del conocido del desierto. En las zonas fronterizas ya hubo siempre rebeliones de grupos beduinos habidos de botín. Las guarniciones en Palestina y Siria no pudieron terminar con ellas hasta ahora. De esta forma, la invasión de los sarracenos, que en el año 634 comienza con el ímpetu contraído, toma completamente de sorpresa al imperio del este romano. 4 grupos del ejército islámico encuentran marchando hacia el norte la armada invasora de Alá, que por el momento solamente consta de 16.500 hombres, pero que se acrecienta día a día con grupos de beduinos conversos. En apenas 2 años se expulsa a las tropas del este romano de Palestina y Jordania. Los generales bizantinos todavía no pueden comprender que las hordas de las Arabia desconocida representan un peligro mayor el de los persas. ¿Qué cuadro le ofrecen los ejércitos beduinos a la mirada de los bizantinos? A primera vista solo huestes salvajes sin disciplina militar ni orden táctico, jinetes sobre camellos y caballos en medio del pueblo que está a pie.
muchos semidesnudos, algunos costosamente ataviados. Están todos armados, tal como se dio al saquear y hurtar de los cadáveres. Arqueros pelean junto a espadachines y lanceros. Coraza solo usa aquel casualmente pudo atrapar alguna. Las escaramuzas se desarrollan generalmente de acuerdo a la vieja reglamentación de la racia: ataque sorpresivo y huida rápida. Racia es una palabra árabe. No hay noticias sobre orden de combate. Los guerreros que se hicieron un nombre mediante llamativas pruebas de valor golpean al enemigo tal como corresponde a su orgullo personal. Hacen esto seguro de ir directamente al paraíso al ser muertos por la mano enemiga. Los expertos bizantinos del arte marcial grecorromano altamente desarrollado, no puede ser un enemigo para ser tomado en serio. Cuando Heraclio finalmente cambia su opinión, cae al otro extremo. Según el modelo acreditado en la guerra persa, ahora quiere acabar con el fantasma del desierto con superarmadas. En vez de aprovechar la posibilidad del terreno de sus provincias orientales en peligro para una guerra defensiva bien armada. Las provincias orientales bizantinas, a saber, Irak, Siria, Egipto, Palestina, fuertes guarniciones y ciudades portuarias fortificadas aseguran el protectorado. Cesarea, Jericó, Jerusalén, Pella, Ascalón, Gaza, Gafa, Acra. En Siria, las fortificaciones son Damasco, Palmira, Petra, Amasa, Alepo, Antioquía, una linda propiedad fértil y rica que muchas veces le han sacado a los persas mediante amenazas. Sin embargo, en dos combates gigantescos, en Aldaim, cerca de Beersheba, en el Israel actual, y en el río Aimuk, al sur de las alturas del Golán, estas huestes lograron aniquilar a todas las legiones bizantinas. Palestina y Siria están desguarnecidas. El camino hacia Damasco y Antioquía está libre. Cae Jerusalén. Palestina y Siria están desguarnecidas. El camino hacia Damasco y Antioquía está libre. Cae Jerusalén. Alepo ofrece resistencia. Luego su combate de Plaza Yuquina reconoce al Islam y entonces conquista para Alá las viejas ciudades fenicias de Tiros y Trípoli. Ciudades como Cesarea, Ascalón, Gaza y Nablus envían intermediarios antes de que los sarracenos aparecieran en el horizonte. Acra, Jaffa y Sidón se protegen de una guerra perdida con el pago de tributos. La próxima meta es Alejandría, espléndida capital de Egipto, cruce de rutas comerciales, feria mundial. Los elefantes persas. Mientras los rudos jinetes de Mahoma aún asaltaban desprevenidas caravanas mercantes, Saad ibn Abi Waqqas actúa como sagaz buscador de huellas y audaz lancero. Él, un primo del profeta, de apenas 40 años de edad, en el año 634 conduce un ejército de 10.000 sarracenos contra el reino de Persia. Antes de la invasión de Bizancio, el Islam también había formado un frente oriental. Los sarracenos de Saad, sobre el territorio destrozado por batallas internas en pugna por el poder. Los aristócratas habían destronado al rey de reyes, Chosrau II. Cuando el emperador Heraclio se ubicó delante de las puertas de la capital de Sifón, ahora dos hijas y un hijo del rey se pelean por la herencia. En el año 637, el regente Rustán hace que la punta de la lanza de los sarracenos se enfrenten en Codicia con una armada acorazada, elefantes de combate. El arma milagrosa de Rustán comienza actuando hacia atrás. Al tercer día de esta sangrienta batalla, un sarraceno le separa la trompa de la cabeza al elefante guía, asestándole un golpe de espada. El animal se da vuelta y se tira contra el propio ejército. La tropa le sigue a ciegas, abriendo una flecha en el frente defensor. Los sarracenos se empujan. La capital de Persia, Esifón, está pronta a ser asaltada. Yasdargad, el hijo de Chosrau, quien atrajo hacia sí el gobierno en pleno estado de emergencia nacional, y su guarnición ya habían abandonado la metrópoli en salvaje huida.
a cada soldado de a pie 2000, y aquel que sabe decir de memoria el Corán, dinero adicional. Y en aquella época, el precio por una cabra era de 2 dirham como máximo. El trofeo de Saad es el estandarte nacional persa, una piel de leopardo adornada con diamantes. Ahora el ejército invasor se divide en 3 grupos compuestos por reservas llamadas precipitadamente y completado con grupos de beduinos convertidos. En el año 641, el grupo norte conquista a Mosul, cerca del antiguo Nínive, avanza hacia Armenia y Azerbaiyán, y luego más hacia el este hasta cerca de Samarcanda, que en aquella época estaba bajo el protectorado de los chinos aún. Sabiamente, renuncian por el momento a encarar también a los chinos. En el año 642, el grupo central del ejército destruye en Nawan a un ejército recién instalado por el rey Isnagar. En el año 643 se detiene recién en la frontera con India. En el año 644, las divisiones del sur entran a Ashfan y en 649 ocupan una ciudad llamada Ishtar, que antiguamente había sido famosa como ciudad real con el nombre de Persépolis. 2 años más tarde, Persia es una provincia del reino sarraceno. El rey Gazgadar fue saqueado y asesinado por un molinero al huir disfrazado. El último vástago de la dinastía de Sassanid, Pirus, se esconde como emigrante en la corte imperial china. Lo que no consiguió el poderoso imperio romano en 6 siglos de guerra lo lograron en 17 años los invasores provenientes del lugar desconocido. En el otro extremo del joven imperio de Alá, el avance prosigue sin detenerse. Al frente de sus asombradas tropas, el general Amr, en el año 642, entra en Alejandría, la ciudad más rica del imperio romano. Los astilleros de Alejandría se llenan de trabajo. Los hijos del desierto construyen su flota. 8 años más tarde, ya navegan hasta la isla de Chipre. En el año 652, la marina sarracena no logra abordar los barcos bizantinos. Llaman afuera y se atreven a adelantarse hacia Cilicia. 2 años más tarde, asaltan a la isla Rodos. Nuevamente, un año después, la armada beduina, en su primera batalla marítima, aniquila a 500 buques de guerra de Constantinopla. Según dicen, el rey Constancio apenas se salvó de caer al agua. La caída de Alejandría abre el camino para seguir avanzando hacia el oeste y hacia el sur. Mientras que una división marcha hacia abajo para llegar a Nubia, las fuerzas principales llevan la bandera de Alá a lo largo de la costa de África del Norte, por el desierto de Cirenaica hasta Libia y Cartago, Argelia y Marruecos, allí donde el sur desemboca en el Atlántico y hoy en día está ubicada la ciudad portuaria de Agadir. El joven general Uqba, un sobrino de Amr, lleva a su caballo al océano y exclama: «Allah Akbar, si este océano no me detuviera aquí, seguiría cabalgando hasta los imperios desconocidos del oeste y le haría sentir esta espada a todos los pueblos herejes». Y al mirar el rey de Bizancio desde la muralla de Constantinopla en el Fósforo, ya puede avistar también las tropas del sarraceno acampando. Exactamente 100 años después de que en la casi desconocida ciudad beduina de la Meca, un comerciante de caravanas más o menos próspero llamado Mahoma se desplomara delante de su mujer, explicándole con sudor en la frente que recién se le había aparecido el arcángel Gabriel anunciándole una nueva religión llamada Islam. Exactamente 100 años después, tropas sarracenas llegan a la costa sur de España en señal justamente de esta religión y armando a guerreros sarracenos para asaltar a Samarcanda. ¿Qué clase de hombre era este comerciante de caravanas en la Meca? ¿Qué clase de religión era esa que él predicaba? ¿Cuál era el secreto de su fuerza arrolladora? ¿Cómo era posible que los sarracenos pudieran demostrarle al mundo por primera vez que era una guerra relámpago
con sus escasos medios de la próspera antigua greco-romana.